A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo y la Educación, este canal que ya sabéis que le pone cara a todas esas variables de los sistemas educativos. Hoy nos vamos a zambullir en un sistema educativo un tanto peculiar, puesto que vamos a hablar directamente con Qatar, con Doha, con Daniel Merino Dueñas, que es un profesor de música de la escuela primaria, concretamente de Compass International School de Doha, y nos va a explicar todos esos intríngulis que hay, ese sistema tan complejo, puesto que estamos hablando de un país de unos 2.900.000 habitantes, 3 millones aproximadamente. Es un país con un PIB muy alto, puesto que su fuente principal es el petróleo. Es un país rico, vamos a llamar. Es un país que este año va a ser protagonista, puesto que es la sede del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA. Existe un aspecto en Doha que es la ciudad de la educación, donde incluso hay universidades muy prestigiosas norteamericanas que tienen allá sus sedes también. Vamos a hablar un poco de todo este sistema. Conectamos directamente con Doha y con Daniel Merino. Muchas gracias, Daniel Merino, por entrar en el mundo y la educación para podernos explicar un poco todo lo que ocurre en ese sistema educativo de Qatar. Hola, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí hoy. Muy contento y asombrado de que estemos tan lejos y al mismo tiempo tan cerca, ¿no? Vamos a ver si podemos explicar un poco, Daniel, primero un poco quién eres tú, qué estás haciendo en Doha, si eres tan amable. Pues yo soy profesor de música aquí en un colegio británico. Trabajo para una empresa que tiene colegios por todo el mundo y trabajé 4 años con ellos en Polonia, en Varsovia, y este es mi cuarto curso aquí en Doha, en Qatar. Como he dicho, enseño en un colegio privado, es un colegio británico, pero aquí en Qatar pues la mayoría de colegios son privados, así que no es un porcentaje pequeño de colegios, es decir, casi todos los compañeros, amigos que tengo trabajan en colegios privados también. Entonces, el sistema educativo público, como entendemos aquí, por ejemplo, en España o en otros países, ¿existe en Qatar? Sí que existe, pero ellos mismos los mismos locales catarís prefieren ir a colegios privados, porque ellos tienen además ayudas del gobierno para pagarlos, los colegios privados me refiero, y a los colegios públicos suelen ir gente con menos recursos que aquí suele ser la población que trabaja en el sector servicios, que suelen ser de países asiáticos, sobre todo de Filipinas e India.
Ujú. Y podrías explicar, Daniel, un poco si existe alguna estructura de este sistema, algún currículum que todo el mundo, más o menos, de todas las escuelas tengan que seguir. ¿Puedes explicar un poquito, más o menos, a qué edades es obligatorio pues, la escolarización? Bueno, un poquito todo este tipo de cosas. Pues es obligatorio como en España desde los 6 años. La educación infantil no es obligatoria, pero realmente prácticamente todo el mundo la hace. Lo mismo que sucede en España. Luego el currículum es muy diverso porque los colegios privados pueden tener su propio currículum, así que tenemos currículum británico, currículum americano, tenemos currículum finlandés, hay un colegio finlandés, hay un colegio alemán, hay varios colegios franceses, hay un currículum público que sigue los colegios públicos, entonces hay una gran diversidad de currículum. Hay IB también, el bachillerato internacional. O sea que hay muchísimos currículum dependiendo del colegio al que vayas y de lo que busque la persona que atiende esos colegios. Por ejemplo, una persona española que viene aquí para 2 o 3 años y no quiere que sus hijos pierdan nivel de español, pues probablemente van a un colegio, el SEC, que es una empresa española, y ofrecen español para nativos. Si por lo contrario son británicos y piensan volver a Inglaterra o quieren un sistema que esté más reconocido internacionalmente, pues seguramente van a un colegio británico. Entonces ya depende de lo que cada familia busque, pues deciden ir a un colegio u a otro. O sea que esto es como el desembarco de diferentes países con diferentes culturas, diferentes currículums. Eso es. Y los mismos nativos eligen el tipo de Sí, escuela al que quieren ir. O sea sí, que vamos a decir, hay un número mayor de chicos locales que eligen este tipo de escuelas privadas, porque las chicas suelen ir más a colegios solo de chicas, porque esto no lo he comentado antes, pero los colegios públicos sí es solo de chicos o solo de chicas. Los colegios privados son mixtos y la gran minoría de colegios privados, solo el 5% como muchos, son también de un solo género, pero por lo general un colegio privado es mixto y normalmente son internacionales. O sea que tenemos alumnos de todos los países. Es un poco lo que se ve también en la sociedad. Aquí tenemos realmente muy pocos locales en el país. Los cataríes no llegan al 15%. Entonces, claro, al tener tantos extranjeros, pues te ves colegios de muchísimos países, igual que te ves restaurantes de todos los países y una gran diversidad, tanto en colegios como en la calle, como en estudiantes, como en todo. ya, entiendo. Y entonces el sistema educativo catarí existe, por ejemplo, para estas escuelas públicas, ¿existe algún currículum? Sí, sí que existe. Yo no lo conozco tanto en profundidad, pero sí que existe y aquí todo, incluso los colegios privados, está regulado por el Ministerio de Educación. Entonces todos tienen que cumplir un número de horas de estudios islámicos, un número de horas de árabe, eso y un número de días de colegio al año, que son 180. O sea, eso tienen que cumplir todos los colegios, excepto los colegios que son de la embajada. Hay un par de colegios de la embajada británica que esos tienen su propio calendario y su propia estructura porque es como si pertenecieran a Inglaterra. Claro. Y entonces, quiero pensar que todo el tema, digamos, de valoración de titulaciones y tal, va en función del país del que provenga esa persona, ¿no? Sí, lo que pasa que realmente un colegio británico es reconocido en todo el mundo, un colegio IB también es reconocido en todo el mundo. Entonces luego vas a tener oportunidad de acceder a cualquier universidad del mundo si estudias en uno de esos. Si a lo mejor te vas a uno muy específico como el sistema finlandés, que tiene muy buena fama, pero no sé si ese bachillerato te lo reconocerían en otro país, en Corea, por ejemplo, no lo sé. Sí, entiendo. Y entonces, ¿podemos hablar un poquito del tema de lo que hemos empezado a hablar de a qué edades es obligatorio? O sea, ¿cuántos años es la primaria, la secundaria? ¿Cuál es el acceso, digamos, para entrar luego después a bachillerato o universidades en general? ¿Puedes explicar un poquito esto, por favor? Sí, eso también depende del currículum, pero obligatorio es desde los 6 años, eso es para todos.
Lo que pasa es que en el currículum británico, que es el que yo enseño, primero de primaria empieza con 5, empieza un año antes, y ellos tienen 13 años de educación hasta segundo de bachillerato. Nosotros empezamos uno después en España, pero tenemos 12, tenemos 6 en primaria, 4 secundaria y luego 2 de bachillerato. Aquí tienen 13, pero empiezan uno antes. Es un poco lo mismo, lo que pasa es que le cambian, digamos, el nombre al último curso de preescolar. Aquí ya se le llama primero de primaria. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo alumnos que en primero de primaria no tienen por qué ir a la escuela porque no es obligatorio. Pero en segundo ya sí, porque coincide con los 6 años que el país te dice que tienes que ir a la escuela. Pero en otro currículum, como el IB, es exactamente igual que en España. Empiezan con 6 en primero de primaria y coincide con la edad de obligatoriedad. Vale, y entonces, Daniel, yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco general y bajo tu prisma. Las ratios de estas escuelas internacionales, más o menos, ¿por dónde andarán los ratios alumnos por aula? Pues eso también va a depender mucho del colegio, porque claro, los colegios más caros, uno de los servicios que te ofrecen son que tú vas a tener una ratio más pequeña. Entonces tienes una educación de mayor calidad, en teoría. Luego no tiene por qué ser así, pero le dan más facilidad al profesorado también. En mi colegio, por ejemplo, las clases suelen ser de 18 a 20 alumnos por clase, que está bastante bien. Y en otros colegios, yo sé que en los públicos llega hasta 30, o sea que es que depende mucho del colegio. Pero lo normal en los colegios privados suele estar entre 22, 24, de ahí para abajo. Te puedes encontrar clases más pequeñas y con el COVID yo tuve clases súper pequeñas. Porque muchos, como te he dicho, la mayoría de los que vivimos aquí somos extranjeros, entonces muchos se volvieron a su país y yo llegué a tener clases de 6 personas. O sea que era divertido, Era un pero lujo. sí, era un lujo. Nos hemos mal acostumbrado, ahora hemos vuelto a la realidad y ya cuesta. Y Daniel, ¿este paso de primaria a secundario es automático? ¿Se hace en el mismo centro? ¿O como pasa aquí, por ejemplo, en España, en muchos sitios que hay que cambiar de centro? Centro Depende escolar. también del colegio en el que estés, porque hay colegios que solo ofrecen primaria y muchas veces dentro del mismo colegio depende del campus. En mi colegio, por ejemplo, tiene 3 campuses diferentes y uno solo ofrece primaria, entonces para secundaria te tienes que mover dentro del mismo colegio, pero a otro edificio. Y donde yo trabajo ahora, el campus en el que yo trabajo sí ofrece todo. Entonces, no hay casi transición porque pasas de llamarlo sexto a séptimo. En inglés se sigue llamando séptimo, ni siquiera... Sí que lo llaman secundaria porque ya no tienen un tutor. En primaria ellos tienen un tutor que le da todo, matemática, lengua, ciencias. Y en grado 7 ya tienen un profesor por asignatura, como pasa en España. Entonces, esa es la gran diferencia. Y creo que Vale. es en la mayoría de colegios así. Sí, sí. Entonces, ¿las ratios aquí en secundaria se van manteniendo también o existe alguna otra, Sí, otro... para los grados 7, 8 y 9, pero a partir del grado 10, como son optativas, tú eliges en qué quieres hacer tu bachillerato. Las ratios pueden ser muy pequeñas. Yo enseño música, por ejemplo, y nosotros en grado 11 solo tenemos un alumno, que es el que ha elegido música. Entonces, ese niño hace 6 horas de música a la semana, que es digamos, su asignatura principal del bachillerato, y está él solo. Eso puede pasar si elige algo muy específico. Luego, si haces como asignatura principal matemáticas, pues ahí tendrás a lo mejor 10 o 12, pero a partir del grado 10 ya, que es lo que sería cuarto de eso en España, a partir de ahí ya pueden ser ratios más pequeños. Claro, entiendo. Entiendo que habrá otros compañeros o compañeras que deben tener muchísimos alumnos en clase en estas optativas, porque claro, si en una hay uno, en los otros tiene que haber muchas. Sí, lo que pasa es que en general el número de alumnos en esos cursos es más pequeño, porque se le da una educación más especializada y también los costes son bastante más caros. Claro, claro.
Y luego, Daniel, una vez acaban el bachillerato, una pregunta es, ¿cómo es el acceso a las universidades? ¿Es el mismo acceso, por ejemplo, que se hace en Inglaterra o en España? ¿O es un acceso que filtrado por la educación en Qatar? No sé. Aquí, por ejemplo, si has hecho un sistema británico, luego el acceso va a ser exactamente igual que el de Inglaterra. A no ser que quieras estudiar en una universidad de aquí, pero la mayoría de estudiantes se van al extranjero a estudiar. O sea, se van a Reino Unido, o se van a España, o se van a otros países. Normalmente no se quedan aquí. Entonces, si te vas a ir a otro país, tienes que seguir el sistema de acceso a la universidad de tu currículum. Si has hecho, por ejemplo, el sistema IB, ellos tienen un sistema propio. Dan una puntuación y con esa puntuación accedes a una universidad u otra. Y ese sistema creo que es reconocido en todo el mundo. El británico igual es más fácil para estudiar en Reino Unido. Si has hecho el sistema británico, sigues el proceso de acceso a la universidad británico y todo es más fácil a la hora de que te acepten, a la hora de que tengas un nivel de inglés adecuado para la carrera que quieras estudiar en Inglaterra, etc. Entiendo, muy bien. ¿Y cuáles son las carreras, Daniel? Estas carreras que suelen ser más demandadas aquí en Qatar por parte de todo este alumnado expatriado, ¿no? ¿Cuáles son las carreras que Pues suelen... realmente tenemos de todo. Es más o menos los mismos números que hay en España, diría yo. Medicina suele ser una de las que más, pero ya te digo, no se suele hacer aquí en Qatar. Porque aunque la educación, al ser internacional y demás, tenga un prestigio bastante importante, si es sistema británico o sistema IB, eso, la universidad no tiene tanto prestigio todavía, porque son muy nuevas y porque realmente lo que hacen es traer universidades o profesores de fuera. Entonces, al final, los alumnos dicen, me puedo ir directamente fuera yo y ese título creo que tendría más reconocimiento. No es lo mismo Ya te estudiar entiendo. medicina en Reino Unido que aquí. Pero estas universidades satélite que hay, por ejemplo, norteamericanas en la ciudad de la Mm. educación, por ejemplo, no sé, en Harvard, ¿son títulos de esas universidades propios? Sí, son campus de esas universidades propios y funcionan como si estuvieran allí. Lo que pasa es que no ofrecen todo lo que ofrecen en su sitio de Claro, origen. A lo claro, mejor aquí, por ejemplo, una de las más famosas que hay de esas satélites es la Calgary, la canadiense, y no tiene tantas cosas. Tiene muchas cosas de economía y eso, pero no ofrece todo lo que te ofrecería en Canadá. claro, claro. Entonces aquí, claro, entiendo que muchos estudiantes se van al origen, a la fuente. Lo entiendo. Claro, Después, eso es. una pregunta quería hacerte en general, ¿eh? Ya sé que esto es muy general, pero los recursos en estas escuelas, recursos, por ejemplo, en infraestructuras, en material, tú que haces música o educación física, ¿tienen recursos? ¿Son escuelas Sí, los bien recursos dotadas? son muy buenos. Los recursos son buenos incluso en los colegios públicos porque el Estado de Qatar tiene mucho dinero y están muy bien equipados. Por ejemplo, en mi colegio, yo que doy música, yo tengo un teclado para cada niño, tengo un ukelele para cada niño, puedo enseñar instrumentos que en un colegio público de España serían impensables. Entonces, nosotros dentro de nuestro currículum tenemos piano obligatorio. Todo el mundo tiene que tocar el piano. Eso en España no lo podrías exigir en un público. Claro, por falta de material, es cierto, cierto, Claro, cierto. y luego yo te pongo el ejemplo de mi asignatura, pero en educación física todo el mundo, por ejemplo, tiene como asignatura natación, porque el 90% de los colegios están equipados con una piscina en condiciones. Entonces, claro, eh, eso marca también un poco la diferencia de qué pueden estudiar los alumnos, que serían, en el colegio que yo estudié en España sería imposible ofrecer natación, porque no teníamos piscina ni siquiera cerca. Claro, claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Y entonces, el tema por ejemplo, los desplazamientos, todo esto, estas escuelas lo tienen un poco previsto a nivel de, por ejemplo, autobuses, o es un poco libre. Sí, la mayoría tienen autobuses. Lo que pasa que Qatar es un país muy de cultura de coche, porque la gasolina cuesta muy, muy barata y entonces el transporte público funciona fatal. De hecho, tenemos metro solo desde 2019 y lo han hecho para el Mundial. Y en vez de conectar los sitios más
digamos, más importantes, lo que conecta básicamente los estadios del Mundial. También te conecta 3 o 4 puntos que hay que visitar, pero está hecho para el Mundial. Entonces, yo a mi colegio, por ejemplo, no puedo llegar en metro. La parada de metro más cercana estaría a 1 hora andando. Sería imposible. Y las distancias son muy grandes, pero hay esa cultura de que todo el mundo va en coche. Algunos de mis alumnos usan el autobús, pero son 2 o 3 niños por cada clase. O sea que muy pocos, muy pocos. O sea, entiendo que todos los padres y tal son los que desplazan, recogen a los niños, etc, etc, ¿no? Bueno, la mayoría tienen su propio chofer, porque aquí los padres, sí, sobre todo los catarís, no suelen venir a recoger a los niños. Viene el chofer o viene la nani. Claro. Esta es otra pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Qué implicación tienen en general las familias? Quiero pensar que de los expatriados, quiero pensar que sí, pero los nativos no sé. ¿Cuál es la implicación de las familias en la educación? Incluso algunos locales se implican bastante y vienen a los meetings que tenemos con padres y demás. Y algunos pasan olímpicamente que yo después de 3 años, algunos no conozco ni a los padres. Y luego mandas un email y muchos los leen, muchos no. Además te das cuenta, sobre todo cuando hacemos un día especial que hay que llevar una ropa diferente porque los niños tienen uniforme, pero a lo mejor hay un día que es el día rosa ahora hace poco teníamos el día rosa por lo de esto del cáncer de mama y demás. Entonces todo el mundo tiene que ir vestido de rosa y muchos niños van con el uniforme porque los padres ni se han enterado. Entonces ahí te das cuenta quién está pendiente, quién lee los emails, quién viene a los meetings, Hay mucha diversidad de padres que están súper involucrados, que además se hacen muchas actividades para padres en mi colegio. Hacen un café todos los miércoles a las 7 de la mañana con el equipo directivo y con algunos profesores y hablan a veces de cosas que no tienen nada que ver con la educación ni con el colegio, pero por hacer más relación con los padres. Hay un coro de la comunidad en el que los padres pueden participar y cantar con profesores y con gente que no sea parte del colegio también. Hacen muchas cosas para los padres, pero la implicación en cada familia es un mundo. Vale. O sea, tú dirías que no hay una gran implicación en general, solo algunas excepciones. Sobre todo los locales no hay una gran implicación. Los expats sí, normalmente se implican. Entiendo. Y Daniel, estas asignaturas, por ejemplo, como la que tú das de música, educación física, visual y plástica, estas más humanistas, ¿tienen algún tratamiento especial a nivel de horas, de material, vamos a decir, de valoración por parte incluso de los sistemas educativos de cada país? Creo que están más maltratadas que bien tratadas aquí en Qatar. Por ejemplo, música, en algunas culturas más cerradas del Islam extremo, dicen que es haram, que haram significa prohibido. Entonces, para muchos, la música no se debería ni de estudiar en los colegios y tocar un instrumento no se debe de hacer. Entonces, sí, hay algunos colegios que no ofrecen música directamente y son los más conservadores los que suelen ir a ese tipo de colegios. Luego, educación física se ofrece en todos los colegios y creo que es súper importante porque la salud de la sociedad aquí es malísima. Porque ya te he dicho, una sociedad de coches, no se anda, no se hace deporte apenas. En verano hace mucha calor, no puedes hacer nada al aire libre. Entonces, hay muchísimos casos de diabetes, comen fatal, todo es comida rápida. Cuando traen comida al colegio, los niños que comen en el colegio traen normalmente hamburguesas, comida basura. Entonces tenemos que estar muy pendientes y hay casos de niños en primaria con diabetes. Eso yo nunca lo había visto en otro país. Y esto me da pie a preguntarte, Daniel, ¿los niños suelen comer en la misma instalación escolar
O como estás comentando, ¿traen comida de casa? ¿O cómo funciona esto? Sí, bueno, con el COVID casi todo el mundo traía su comida. Y ahora, Ujú. por fin, este año han vuelto a abrir las cafeterías y eso que teníamos, las cantinas del colegio. Entonces, en mi colegio existen las dos opciones. Hay niños que se piden comida de la cantina y pueden comer, pero comen todavía en su clase. O sea, el servicio de la cantina se lo lleva a su clase y comen en la clase o al aire libre, pero todos juntos de esa misma clase. Y otros niños Ujú. se traen lo que ellos quieren. Entonces nosotros intentamos un poco promover que se haga con la cantina porque le hacen un menú que es variado y que es mucho más saludable que lo que ellos traen. Y Comprendo. el coste no es muy caro porque cuesta unos 5 euros al día. Y, y eso en Qatar es muy barato porque realmente los precios aquí son bastante altos. Otra pregunta que te quería hacer es el tipo de valoración que hace, por ejemplo, cada institución a nivel de sueldos, ¿no? Es decir, los profesores, por ejemplo, en general, sé que es una pregunta muy general porque si tú trabajas en una escuela británica, igual es diferente a la norteamericana o la española, ¿no? Pero el tratamiento económico hacia un profesor, ¿tú crees que el sueldo es medio alto, es medio bajo, es insuficiente? Sí, como dices, depende mucho del colegio, pero por lo general es muy alto. Diría que Es muy... los profesores están muy bien valorados en Qatar. Muy bien, Ujú. porque cobran en la mayoría de casos más que un médico y son de las profesiones mejor pagadas en Qatar. Entonces, yo, vamos, de hecho tengo amigos que son médicos y cobran menos que nosotros, que los profes. Hay casos que no, hay casos de médicos que son muy especializados y que hacen, son cirujanos en algo muy concreto y esa gente sí, sí que tiene un salario mucho más alto. Esos normalmente vienen de fuera, de Estados Unidos, y solo vienen 2 o 3 semanas para hacer un número de operaciones y luego se van y cosas así. Pero el sueldo de los profesores sí, sí es bastante alto porque además en Qatar una cosa muy buena que tiene es que te pagan la casa y te pagan transporte. Entonces, claro, cuando ya no tienes gastos y te están dando un sueldo alto, pues se nota. Muchas veces no te dan la casa en sí, digamos lo que es la vivienda, pero te dan un dinero destinado a la casa, que suele ser incluso mejor porque te suelen dar bastante más de lo que vas a gastar. Y de ahí también puedes ahorrar un poco. Porque, por ejemplo, Dani, un alquiler, no sé si se lleva mucho el alquiler o la compra, más o menos medio, una cosa que esté razonable, medio, Un ¿cómo alquiler oscila? en la zona donde yo vivo, en el centro, suele estar en torno a los 1.000 euros por habitación. Por habitación. Sí. Si es una casa para una persona sola, mínimo 1.700, 1.800 en esta zona. Entonces estamos hablando de un sueldo aproximadamente, muy general. Ya sé que esto varía, pero más o menos, para tener Pues una idea. estamos diciendo que es que te dan dinero para esa casa. Es decir, por ejemplo, yo pago Sí, mil, vale. 1.000 y algo por mi habitación, pero ellos me dan 2.000. Entonces, pues, aparte digamos, de lo que te dan para la casa, el sueldo suele rondar entre los 2.500 y los 4.000. Eso aparte de lo de la casa. Pues está francamente bien, sí, es Sí, cierto. está muy bien. Es verdad que es muy caro porque aquí tomarte una cerveza te cuesta 10 euros. Y la compra es más cara que en España también. Pero te compensa porque al final siempre te sobra más, obviamente al final de mes. Las cosas que son más baratas es la gasolina, como he comentado antes, la comida rápida es muy barata, comer en un McDonald's te cuesta menos que en España, pero la compra sí te cuesta un poco más. Yo, por ejemplo, gasto al mes unos 500 euros en lo que es la compra. O sea que es un Sí. poco más caro. Hay algunos productos muy concretos que cuestan, que son oro aquí, como el atún, el aceite, las nueces, eso aquí es carísimo. Ya, cuesta un poquito más. Bueno, no, pero esta información está bien para entender un poco el contexto social y económico en el que nos movemos, ¿no? Ujú. Yo quería hacerte una pregunta respecto por ejemplo, la educación en primaria. Ya sé que ahora tú estás hablando, vamos a hablar de la escuela, digamos,
británica en la que tú estás trabajando ahora, pero puedes hacer algún comentario de alguna otra escuela que conozcas, ¿no? Realmente los profesores en general, los maestros, tienen en general un poco de mucha implicación aquí respecto a este alumnado expatriado y tan atomizado, ¿no? Porque vienen de muchas culturas a veces, ¿no? Sí, creo que la tienen. Creo que los profesores se implican y que son en su mayoría bastante profesionales. Pero es cierto que cuando tienes muchos alumnos cuyas familias no les importa en absoluto nada del colegio, a ellos no les importa nada, entonces como que todo se relaja un poco y ya todo el mundo es un poco, bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada, y al final eso repercute en el nivel de la educación, que lo considero bastante más bajo en general que el que yo venía de Polonia, por ejemplo. ¿Y tú crees que una de las causas es la falta de implicación por parte de las familias? O... 100%, sí. Una de las causas, por supuesto, sí. Es así. Muy bien. Yo quería preguntarte, Daniel, también todo el tema este de las nuevas tecnologías, las TICs, ¿cómo está funcionando esto en las aulas, entre el alumnado? ¿Utilizan mucho, por ejemplo, el dispositivo móvil en las aulas? ¿Están prohibidos? ¿Cómo va este tema? Sí, no, realmente muy bien, porque además con el COVID todo el mundo se ha acostumbrado a usar su iPad o su dispositivo porque teníamos clases online. Entonces lo utilizan prácticamente para todo. Nosotros tenemos unos carros de iPads y de ordenadores portátiles que pueden usar los niños para diferentes proyectos y demás, y siempre en cada temática que hacen hay algún proyecto en la que tienen que usar Minecraft, por ejemplo. Education lo usan mucho, o por ejemplo ahora estamos un poco estudiando sobre el Mundial, ya que va a empezar dentro de pocos días, y han estado construyendo estadios con Minecraft, han estado estudiando otros mundiales del pasado y las diferencias que había en cuanto bueno, en secundaria han estudiado un poco el nivel socioeconómico de los países donde se hizo y otro tipo de cosas más complejas, pero sí, lo usan mucho. Yo la tecnología, también en mi clase en música, la usamos constantemente. Cuando yo doy, por ejemplo, piano, ellos tienen una aplicación que con el iPad están tocando el piano y les va saliendo las notas en las que han fallado, cuál ha estado fuera de tiempo, en plan, lo usamos mucho y creo que es súper importante. Además, ellos están súper acostumbrados a usar iPad y demás. Tú coges niños de 5 años en primero de primaria y saben cómo hacer casi todo en el iPad. Muchas veces me enseñan ellos. Sí, es verdad, es verdad. Muchas veces con el iPad se manejan mejor que nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, de esta primera parte de Qatar con Daniel Merino, que nos ha explicado un poco todo este sistema un poco complejo. Ya me he reiterado en este tema porque es diferentes escuelas de diferentes países con diferentes sistemas, aunque sí que es cierto que el sistema educativo, digamos, catarí obliga a estas escuelas, a estos centros, aunque sean de otros países, a introducir el árabe, por ejemplo, o a introducir para aquellos alumnos catarís nativos, que no es un porcentaje muy alto, la verdad, pero estos sí que hacen también religión, hacen clases de Islam. Estos sí que los obligan, pero luego los sistemas educativos son de cada país. Esto es así. Muy interesante también lo que vendrá en la segunda parte, no te lo pierdas en el próximo programa, porque vamos a hablar de aspectos económicos, vamos a hablar de valoración del profesorado, vamos a hablar de qué implicación tiene también el gobierno en este tema y de otros aspectos que nos van a hacer entender cómo funciona todo este entramado. Nos vemos en la segunda parte de Qatar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. We need the